Adelante, señor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero hacer una respuesta a la senadora Julieta Ramírez de Morena, de la bancada de los mafiosos, y después una denuncia sobre un caso muy grave de corrupción en el INE por parte de Guadalupe Tadei y de su equipo. En el primer caso, a la senadora de la bancada de los mafiosos, Julieta Ramírez, que me dicen, yo lo ignoraba, me dicen que es conocida en Baja California como la Julietona. No sé por qué le habrán puesto ese apodo, pero en las redes sociales así se refieren a ella. Parece que ella es un apodo que tiene ya muchos años para identificarla en Baja California. Esta senadora trabaja directamente para Marina del Pilar, quien no tiene visa porque los Estados Unidos la tienen en el radar por cuestiones de involucramiento con el crimen organizado. Esta senadora afirmó que yo he viajado con recursos públicos a los Estados Unidos. Es absolutamente falso. De hecho, creo que soy el único senador que nunca ha hecho un viaje con recursos del Senado. Nunca he viajado con cargo al Senado de la República, como ella lo afirma. Es absolutamente falso. Y creo que a la senadora Julietona debería quedarle claro, debería tener algo de dos dedos de frente al menos para checar que en documentos públicos, o aunque ahora algunos documentos escondidos, pero existen los documentos de prueba si un senador usa dinero del Senado para viajar. Entonces es muy fácil demostrar que yo nunca he hecho uso de recursos del Senado. Absolutamente en ningún viaje mío he utilizado recursos del Senado. Quien sí lo ha hecho y en forma escandalosa y en forma absolutamente opaca y no quiere responder a las peticiones de información que he presentado es el senador Noroña. Él sí ha viajado mucho y en una forma con gastos excesivos, a todo lujo, con cargo al Senado, pero yo nunca lo he hecho. No espero una disculpa ni me interesa de la senadora Julietona de Baja California, porque lo que ella diga pues no tiene credibilidad. Simplemente a las personas que la escucharon quiero hacer la aclaración de que ella está mintiendo como acostumbra. Paso al segundo tema. Este es un tema muy serio para México. Quiero denunciar uno nada más de los casos de corrupción que estoy documentando sobre el manejo de recursos públicos por parte de Guadalupe Tadei en el INE. El INE se ha convertido en un botín para Guadalupe Tadei, sus hijos, otros familiares y su equipo cercano. La Auditoría Superior de la Federación detectó un fraude por 65 millones de pesos que llevó a cabo Guadalupe Tadei y su equipo. Cometieron este fraude en la Navidad del 2024. Decidieron vender unos servicios a una empresa en 65 millones de pesos para repartirse ese dinero en bonos para Guadalupe Tadei, 7 de sus cercanos, entre ellos la secretaria ejecutiva del INE y también la pagadora del INE. Tadei ordenó la asignación de este contrato de 65 millones de pesos a una empresa desaparecida, a una empresa que estaba en diciembre del 2024 justo en el proceso de desaparición fiscal y desde hacía meses no podía emitir factura alguna. ¿Por qué a esta empresa?
La empresa se llama JVLY y los verdaderos dueños de esa empresa son los hijos de Guadalupe Taddei. Los prestanombres de esa empresa desaparecida ya se llaman Fernando Fernández y Arcelia José Nateras. Ellos, como prestanombres de esta empresa, de la que en realidad son dueños los hijos de Guadalupe Taddei, fueron parte de este fraude del que existen documentos con múltiples errores, por lo cual la Auditoría Superior de la Federación pudo detectarlos. El contrato fue supuestamente para la compra de material de simulacro de la elección judicial. Evidentemente, en un desaseo absoluto, a toda prisa solo querían estos 65 millones de pesos para repartírselos Guadalupe Taddei y estas otras 7 personas de su equipo, más la pagadora del INE. Esto explica en parte por qué los hijos de Guadalupe Taddei, desde que ella está al frente del INE, han pasado ahora a exhibir una vida de magnates, de lo cual les hablaré en otra ocasión cuando tenga ya en mano las fotografías, los videos y los documentos que prueban los excesos, la riqueza inexplicable y repentina de los hijos de Guadalupe Taddei. Claro que esa riqueza se explica en fraudes como del que les estoy hablando. Documentos falsos que fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación, fueron elaborados a toda prisa, con suma torpeza, en la desesperación por tener esos 65 millones de pesos para repartírselos en bonos de Navidad, solamente 9 personas. Guadalupe Taddei, la secretaria ejecutiva del INE, otras personas de su equipo y la pagadora del INE. 65 millones de pesos. Esto es uno de los casos de corrupción que verdaderamente nos enferman a los mexicanos. ¿Por qué no se ha procedido contra Guadalupe Taddei, sus cómplices en el INE y sus hijos? ¿Por qué Morena sigue dando protección a Guadalupe Taddei y toda esta cantidad de fraudes que estamos documentando? ¿Por qué han usado el INE como un botín en lugar de respetar no solo las funciones del INE, sino de respetar el dinero del erario? Yo exijo castigo para Taddei, para esos funcionarios que están actualmente al frente del INE, que se beneficiaron con estos bonos de Navidad con 65 millones de pesos con los que se robaron a través de este mecanismo, asignándolos a una empresa que estaba desaparecida ante el fisco y que no podía emitir las facturaciones correspondientes. Este tipo de fraudes tienen que ser llevados ante la justicia de inmediato, los seguiremos denunciando, y creo también que este tipo de fraudes en el lugar que se supone debe garantizar la democracia mexicana también deberían ser, y me voy a encargar de ello, denunciados en el extranjero, que por lo visto es a lo único que le temen los de Morena. Muchas gracias. Senadora, si nos permite, le pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadora. Buenas tardes. Preguntarte, pues esto requeriría presentar una denuncia ante ciertas autoridades judiciales para que se abra una carpeta de investigación. ¿Lo vas a hacer? Y si con todo lo que expones y se comprueba, Taddei estaría expuesta a un juicio político y junto con las personas con las que se beneficiaron de ese dinero. Estas anomalías fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué no han seguido las autoridades actuando en este caso?
por qué han dado carpetazo a esto que encontró la Auditoría Superior de la Federación. Es más, por qué la propia Auditoría Superior de la Federación ha hecho de todo para ocultar estos movimientos. Este asunto debería tener a Guadalupe Tadei evidentemente fuera del INE. Son 65 millones de pesos en un fraude, en un esquema para una empresa de sus hijos. Acabo de dar los nombres de los prestanombres de sus hijos para repartirse ese dinero. Es un robo absoluto. Este es apenas el primer caso que tengo documentado, lo tengo perfectamente documentado, sobre la corrupción de Guadalupe Tadei. Es un escándalo y poco a poco iré denunciando los siguientes casos. ¿Con esto también pierde credibilidad el INE? Guadalupe Tadei no tiene ninguna credibilidad. Guadalupe Tadei es una señora que llegó a robar. No tiene interés alguno en la conducción del INE con honestidad, con probidad y para la función del INE. Llegó, como dicen los de Morena, a colonizar el INE con Morena y a saquear el INE. Lo más grave son estas dos vías. Por un lado, corrompe al INE, Tadei es una corruptora, y por otro lado está saqueando al INE a través de estos mecanismos, de estas triangulaciones para la empresa de sus hijos. Debería ser un escándalo en el país que la Auditoría Superior de la Federación haya detectado este fraude de 65 millones de pesos y que esto todavía siga encubierto. Yo exijo a las autoridades que procedan contra Guadalupe Tadei, directamente contra ella, porque la empresa es de sus hijos. Y ella se siente tan cómoda desplegando toda su corrupción, porque está protegida en un manto de impunidad por Morena, pero tenemos que empezar a denunciar y yo no voy a soltar todo esto, toda esta información que estamos descubriendo sobre la corrupción sin precedentes en el INE encabezado por Guadalupe Tadei. Ella misma fue beneficiaria de uno de esos bonos de 65 millones de pesos para la Navidad. Es insultante que le haya dado ese contrato a la empresa de los hijos a través de los prestanombres de los hijos. Además, una empresa que ante Hacienda ya estaba desaparecida. Y en otro orden de ideas, preguntarte sobre estos citatorios que han hecho ahora de Maru Campos y también Rochi y demás, que me hagas un comentario. Yo vi a la presidente hoy todavía más descolocada, la vi con una pérdida de seriedad que hemos estado observando en las últimas semanas. Se pone la presidenta a imitar a otras personas, lo cual me parece de una falta de seriedad y no aceptable para su investidura. Y creo que ya está la presidente temiendo que es un boomerang lo que han hecho contra Maru Campos, porque el que ella descargue su ira, su furia contra una gobernadora que no ha hecho más que luchar contra el crimen organizado, nos habla de la colusión que existe entre el cártel dueño de ese narcolaboratorio y Morena. Tenemos a una presidente furiosa porque se desmanteló un narcolaboratorio que es de los socios de Morena, actuando en una forma ya irracional, llena de amargura y de desesperación contra una gobernadora que sí va contra
contra el crimen organizado. Entonces es un boomerang para Morena. Yo vi hoy a Claudia Sheinbaum un poco ya tratándose de zafar del citatorio contra Maru Campos, pero yo reto a la presidenta a que ahora se sostenga, porque cometió un gravísimo error y los mexicanos tienen derecho a seguir observando lo que está haciendo la presidenta, que es evidentemente un abuso de autoridad con el peor de los fines, que es proteger al cártel socio de su partido. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Ahora consultarle nada más dos cuestiones. Hace un instante Guadalupe Tadei da un mensaje en el INE justamente con respecto a este tema. Es consultarle si lo pudo ver, qué opinión le merece al respecto, y también si no teme usted que sea una cacería de brujas esta comisión que se busca crear dentro del INE para tener supuestamente investigados, verificados a los candidatos a puesto de elección popular. Le comentaba que si usted pudo ver el mensaje de la consejera Guadalupe Tadei hace un momento. No, ¿qué dijo? Respectamente sobre este tema, se exculpa justamente de lo que está mencionando usted, y disculpa a sus hijos, obviamente es opinión al respecto, y también si ustedes no temen que esta comisión que se va a crear en lo que es el extraordinario en el INE, pues busque mellar a la oposición aún más, investigándolos, presuntamente poniéndoles delitos que pueden ustedes no tener con respecto al tema del narcotráfico. Guadalupe Tadei, directamente te lo digo a ti desde el Senado. Está documentado por la Auditoría Superior de la Federación que cometiste un fraude de 65 millones de pesos, asignándolos a la empresa que realmente pertenece a tus hijos. La empresa se llama JVLY. Los prestanombres de tus hijos se llaman Fernando Fernández y Arcelia José Nateras. El contrato que asignaste, Guadalupe Tadei, a esta empresa que estaba desapareciendo ante Hacienda, justo desapareciendo. Esta empresa ya no podía emitir facturación. Fue la Auditoría Superior de la Federación la que tiene los documentos y la que detectó este fraude, Guadalupe Tadei. Que Guadalupe Tadei lo niegue ahorita, bueno, evidentemente lo niega porque es un acto de corrupción y de robo por parte de ella y de sus hijos sin precedentes en el INE. 65 millones de pesos en toda esta triangulación, en toda esta farsa que hizo para repartírselo ella y otras 7 personas y otras 8 personas en bonos de Navidad. Es cierto, Guadalupe Tadei, y tú sabes que es cierto, tus hijos saben que es cierto, y los prestanombres de tus hijos de esa empresa saben que es cierto, y lo sabe la Auditoría Superior de la Federación. Y si en México no quieren proceder el gobierno contra Guadalupe Tadei, voy a ser puntual, en este que es solo uno de los casos de robo, de fraude que está cometiendo en el INE, voy a denunciarlo también en el extranjero. Obviamente ella va a decir que no es cierto, pero es cierto, los documentos existen, porque además en la prisa por robarse estos 65 millones de pesos, son también tan torpes que cometieron una serie de equivocaciones en las justificaciones legales, documentales. Por eso la Auditoría Superior de la Federación se dio cuenta. Yo pregunto, ¿por qué el gobierno no actúa contra Guadalupe Tadei? Esto es cierto y te seguiré denunciando, Guadalupe Tadei, porque este es apenas uno de los casos de corrupción. Y estoy diciendo la verdad. Cerramos con Gerardo Segura de Azteca Noticias. Hola Lili, buenas tardes. Quisiera preguntarte en el caso de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente, que pues no ha hecho nada para merecer una candidatura como diputado federal, ha vivido del erario toda su vida, ha provocado divisiones en Morena, ha puesto a narcocandidatos, ha estado de escándalo en escándalo y ahora quiere ser diputado federal. ¿Qué opinas de eso? ¿No es inmoral? ¿No es pues totalmente sucio esto que está haciendo o que está proponiendo hacer como diputado federal?
Pobre Andy López Beltrán, porque con la soberbia que lo caracteriza, recuerdo que alguien comentó que él había dicho que él jamás sería diputado, porque veía el cargo como algo muy menor para su supuesta estatura como hijo de AMLO. Para empezar, es una humillación que para él mismo que haya tenido que aceptar esa diputación, esa candidatura. Está tan temeroso Andy López Beltrán de las investigaciones que se están haciendo por parte del gobierno estadounidense, que con esta candidatura corre para tener un fuero. Es el candidato a una diputación de la Barredora. Está desesperado, porque el gobierno de Morena ya se dio cuenta que las acusaciones que se han presentado desde los Estados Unidos están sustentadas, sobran pruebas, no solo hay, sino que sobran pruebas y que van a proceder. Entonces lo que estamos viendo es a un hombre desesperado tratando de blindarse con poder político, y podemos afirmar desde este momento que es del Grupo Tabasco, que son el cártel de la Barredora. Una última pregunta de mi parte, en relación a Enrique Insunza, senador que nos ha parado por aquí después de que hicieron señalamientos, se da a conocer los señalamientos que tiene esta investigación de Estados Unidos en su contra por vínculos con el narcotráfico. ¿Qué debería de hacer desde tu punto de vista? Porque ya está por llevarse a cabo el periodo extraordinario, tendría que pedir licencia, tendría que venir a dar la cara. Él dijo que se va a presentar ante las autoridades de la Fiscalía General de la República, pero ¿qué opinas de este personaje que está señalado por Estados Unidos y simplemente pues está escondido? Insunza ha sido operador de un cártel durante muchos años y eso es de conocimiento público. Me llama la atención, me llama poderosamente la atención que diga Insunza que no tiene miedo de presentarse ante las autoridades, pues obviamente no ante las autoridades mexicanas. Ante quienes se debe presentar es ante las autoridades de Estados Unidos, que son las que lo están acusando. Tenemos a un tipo que es un narcopolítico. Estamos ante el temor de que se presente aquí en el Senado, lo cual es un insulto para los mexicanos. Yo felicito a quienes se quejaron en Culiacán por la presencia de él en el Country Club. Ya hubo quejas de ciudadanos, ya empieza el rechazo social. Hay que remarcar que fue a verlo ahí Javier Corral, a quien hace unos días apenas le dije, yo me fui de esa bancada cuando me di cuenta que eran narcos, y Corral entró a esa bancada cuando se dio cuenta que eran narcos. Esa fotografía de Corral e Insunza los retrata de cuerpo entero, son los narcopolíticos, deben estar ante la justicia, deben estar en la cárcel. Que no nos venga Insunza con que no tiene nada que esconder y no teme nada, pero no se presenta ante las autoridades estadounidenses. Obviamente no teme a las autoridades mexicanas, porque ante quién va a rendir cuentas. Ante Ernestina Godoy, que es quien operaba para AMLO, para el mismo personaje para quien Insunza conseguía recursos del cártel. El gobierno mexicano tiene cero credibilidad en estas cuestiones. Insunza debe presentarse ante las autoridades estadounidenses y espero por el bien de México que lo atrapen. ¿Tú crees que este partido, que ha sido ya muy cuestionado, criticado, porque varios de sus personajes están vinculados con los narcos, considerados también como terroristas, ¿crees que este movimiento de Morena ya debería ser considerado como un partido terrorista?
Por supuesto. El gobierno de Sheinbaum no tiene legitimidad. Llegó al poder con dinero del crimen organizado. Carece de legitimidad. Eso es un hecho. Y el mundo lo está viendo. Por eso vemos a Sheinbaum cada vez más desencajada, cada vez diciendo tonterías en la mañanera, se le ve desesperada, se le ve en muy mala forma, se le ve así tratando de hacer gracejadas, payaseando en la mañanera. Es una presidenta desesperada porque porque la justicia los está alcanzando, porque la verdad está saliendo a la luz. El narco y Morena son lo mismo, los cárteles y Morena son lo mismo. Se unieron para llegar al poder y los mexicanos lo sabemos. Y las pruebas en Estados Unidos sobran. Gracias.